grabado todo. Ok. Entonces, muchachos, a ver, las orientaciones son las siguientes. Vamos a dar inicio a esta nueva modalidad, una modalidad híbrida de clases en línea y clases presenciales. Entonces, lo que se decidió es lo siguiente. A ver, la FTI en esta semana está en clase presencial ahorita allá en el RUPAP, mientras que nosotros en la FTC estamos en clases en línea. Ahora, la próxima semana vamos a clase presencial. En cambio, la otra facultad, la FTI, va a tener clases en línea la próxima semana. ¿Verdad? Entonces, nosotros en esta semana vamos a tener clases en línea. ¿Ok? Muy bien, eso primera cosa. Pues. Y esta semana es la semana número 1 de esta nueva modalidad. Es una semana impar. Aunque si siguiéramos nosotros con el mismo procedimiento que traíamos antes, esta es la semana número 8. Esta es una semana par. ¿Así lo manejan ustedes? A ver, miro que todos tienen su micrófono apagado. Muy bien. Si alguien quiere hablar algo. Sí, así es, profe. Ok. Entonces, esta semana, pues, es la primera semana. Tenemos clase hoy en línea de clase de concreto. Mañana vamos a tener la clase de sismo también en línea, ¿verdad? Lo que no recuerdo es que si esta semana tenemos clase viernes. Lo que nos dijo el jefe del departamento es que esta es una semana par, es la semana número 8. Es la semana número 8. Entonces, en semana número 8, a ver si ustedes me recuerdan, ¿tenemos clase los viernes o no tenemos clase? Creo que son las semanas impares que hay los viernes, profe. Pero sería bueno que... Sí. Pero sería bueno que la última semana que tuvimos clase no hubo el viernes, sí, creo que esta sería que hay también, porque la última semana no hubo el viernes. La última semana que pasamos y tuvimos clase. Bueno, sí, la semana pasada, no se mete dentro del conteo, ¿verdad? Porque fue una semana libre. Y la semana anterior, recuerdan que yo perdí un viernes, ¿verdad? Teníamos clase un viernes y yo no pude llegar ese viernes. Entonces, lo que no recuerdo es que el siguiente viernes tuvimos clase, no teníamos clase ese siguiente viernes. Entonces significa que este viernes creo que sí tenemos. De todas maneras, vamos a comprobar. Sí, tendríamos ahorita, profe. Sacándolo así, como dice usted. Ok, muy bien. Sí, así es cierto, porque fue un viernes 3 de septiembre, creo. Ya lo vamos a verificar eso, ya lo vamos a verificar con el calendario. Correcto, hubo un viernes 3 de septiembre que teníamos clase y que yo no pude llegar, fue aquel desfile del ejército. Entonces, viernes 3 había clase ese viernes, luego el siguiente viernes 10 no había clase, y entonces, y la semana que acaba de pasar es libre, entonces significa que este viernes sí deberíamos de tener clase. Muy bien, ok, de todas maneras está sujeto a comprobación eso. Y yo les confirmo si tenemos clase este viernes o no. Muy bien. Segunda cosa. Están próximos los exámenes parciales y la orientación que tenemos es que los exámenes parciales tienen que hacerse durante semana presencial. ¿Verdad? Es decir, si la próxima semana tenemos examen, la próxima semana tenemos clase presencial, ahí deberíamos hacer examen. Y la siguiente semana, que es en línea, ahí no hay examen. La siguiente es presencial, ahí sí hay examen. Entonces, la orientación es que los exámenes se van a hacer durante las semanas presenciales. Es decir, vamos a llegar a hacer el examen allá en el RUPAP. ¿Así lo manejan ustedes también? Sí, profe. Sí, profesor, así es. Muy bien, pero ya tenemos definido el calendario de exámenes. ¿Está Enger por ahí? Enger, ¿está definido? Juan Bosco, ¿ya tenemos definido el calendario de exámenes o todavía no?
Buenas noches, profesor. Todavía no tenemos definido el calendario realmente. Ok, solamente recordar pues entonces que de hacer examen tiene que ser en una semana que nos toque clase presencial. Es decir, la próxima semana, ¿verdad? Que sería la semana número 2 de esta modalidad o la 4 o la 4. No se pueden hacer examen, no se puede hacer examen en semana en línea. ¿Ok? Porque el examen tiene que ir a hacerse allá. Entonces, Angel, para que tomen en cuenta eso, pues, ¿verdad? Si vamos a hacer examen la próxima semana, si hacemos examen la próxima semana, tiene que ser una semana en la que estamos en clase allá en el RUPAP. Ok. Tenemos eso. Ahora, la otra cosa también es que yo estoy grabando en este momento esta conversación y la clase que vamos a tener hoy, de manera de que los estudiantes que no puedan ingresar, entonces van a tener disponible esta grabación. ¿Ah? Van a tener disponible esta grabación. Ok. Entonces, lo voy a colocar en YouTube, ¿verdad? En YouTube, ahí tengo un canal ahí, tengo que verificar, a ver, ustedes entran a ese canal con Luis Manuel Padilla Lario, escriben mi nombre completo y ahí va a estar la grabación de las clases para todas aquellas personas que no puedan asistir a clase, incluso para ustedes que están ahorita en línea, entonces que ustedes puedan volver a revisar la clase, ¿verdad? Eso, yo creo que esa es una cosa ventajosa que tiene esta modalidad. Muy bien. Tenemos también para la próxima semana, en esta clase de concreto, tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? Para entrega el próximo miércoles. El próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, o el próximo martes, no sé cuándo es, yo creo que es miércoles que les puse, ¿verdad? Está bien, la próxima semana es la entrega de esa tarea. Sí, el martes tiene la fecha. Martes, perfecto. ¿Qué fecha es este martes? 28. Martes 28, correcto, martes 28. Bueno, pero martes es clase de 5. Yo creo que debía haber sido el 27. Pero bueno, si ya le puse martes 28, pues ahí estamos. ¿Qué les puse? En físico les puse, ¿verdad? No dice, yo creo. ¿Cómo no? La entrega es individual y es en físico para esa tarea. Ok. No recuerdo si yo les puse lunes 27 o les puse martes 28. Pero martes 28. 28, profe. 28. Ok, va pues, está bien. Bueno. Bueno, entonces muchachos, a ver, demos inicio pues a esta clase. Ya concluimos la parte de método de diseño directo para losas en 2 direcciones. Nos corresponde ahora pasar a estudiar muros estructurales. Esa es la unidad que vamos a estudiar a partir de hoy. A partir de hoy, son las 6:40. Entonces, vamos a comenzar a estudiar muros estructurales y voy a comenzar a compartir la presentación. Esta presentación, si ustedes se fijaron ya en la carpeta Dropbox, ya está colocada la presentación en la carpeta Dropbox. Sin embargo, hoy en la mañana le hice algunos cambios, entonces voy a volver a colocarla, no la he vuelto a colocar. Y entonces, para aquellos de ustedes que ya descargaron esa presentación, la voy a volver a actualizar para que la descarguen nuevamente. ¿Ok? Entonces, voy a compartir y lo que deberían estar compartiendo, viendo en este momento. Ustedes me dicen entonces si lo que están viendo, deberían ver en este momento un PowerPoint que dice Muros Estructurales 20 de septiembre de 2021. Por favor, confirmar. Así es, profe. Ok, correcto. Entonces, lo que les decía, pues, es que esta presentación hay una versión ya colocada en la carpeta Dropbox, pero esto que vamos a ver hoy es una presentación actualizada, por tanto, por favor, volver a descargar la presentación, ¿ok? Desde aquí, cuando terminemos esta clase de hoy.
Profe, hay unos estudiantes que están en espera ahí de que lo acepte en línea. Ok, correcto. Sí, aquí ya estoy revisando. Pero ya no tengo admit all. Sí, ya están ingresando ahí. Son 2. De ahí todos ya están ahí ingresando. Muy bien, ok. Entonces, a ver, comencemos entonces con esta presentación. A ver, muros estructurales. A partir de hoy comenzamos a estudiar muros estructurales. Y como siempre, vamos a comenzar con la bibliografía de dónde podemos ir a estudiar las cosas. Como siempre, ustedes deben de saber dónde ir a consultar para encontrar un tema. Y en este caso, pues, el tema lo vamos a estudiar en el ACI 318-14 o en el ACI 318-19. Cualquiera de los dos está en el capítulo 11 y capítulo 18. A ver, muchachos, se está introduciendo un ruido ahí. ¿Pueden, por favor, apaguen sus micrófonos para que haya mejor calidad de sonido? Ahí me sale que es Juan Bosco el que tiene encendido el micrófono, no lo apaga. A ver, Juan Bosco, por favor, apague ahí su micrófono. El que vaya a hablar lo enciende y participa, ¿verdad? Pero de lo contrario, tengamos apagado el micrófono para que tengamos una mejor calidad de audio. Ok. Entonces, a ver, la bibliografía, entonces, como dije, primero, entonces el ACI 318-14 o el ACI 318-19, y ahí los capítulos 11 y 18. Entonces, estos dos capítulos tratan sobre muros estructurales. Muros estructurales. En especial, entonces, el capítulo 11 de cualquiera de las dos versiones del ACI trata sobre muros estructurales ordinarios. Capítulo 11, muros estructurales ordinarios. A continuación, explico la teoría de qué vamos a entender por un muro estructural ordinario y qué vamos a entender por un muro estructural especial. Entonces, en el capítulo 11 están los muros estructurales ordinarios. En cambio, en el capítulo 18 van a encontrar estructuras sismoresistentes, de las cuales algunas secciones son las que he tomado aquí y que ustedes miran en la presentación. En la sección 18.3, por ejemplo, van a encontrar pórticos ordinarios resistentes a momento. En la sección 18.4, pórticos intermedios resistentes a momento. Muros estructurales intermedios de concreto prefabricado. Y así entonces, el capítulo 18 es un capítulo que está dedicado exclusivamente a estructuras sismoresistentes. En cambio, el capítulo 11 está dedicado a muros estructurales ordinarios, ¿verdad? Y eso incluye muros construidos en sitio, muros prefabricados en planta, muros prefabricados en sitio, incluyendo muro levantado. Miren ahí esa expresión en inglés, muro tilt-up. Eso significa muro levantado. Ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Ya le di a admitir a Pedro ahí que estaba ahí asomándose. Ok. Entonces, capítulo 11 y capítulo 18 de la ACI 318-14 o de la ACI 318-19. ¿Ok? Yo en el transcurso de las clases voy a ir diciendo algunas cosas que vamos a estudiar con el ACI 318-14 o con el ACI 318-19. Ok. La segunda fuente donde vamos a consultar sobre muros es el Nadim Hassoun. Nadim Hassoun, séptima edición, y específicamente en el capítulo 20. El capítulo 20 es un capítulo que se llama Diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado. La sección 25.2 se llama Estructuras con alto riesgo sísmico, es decir, muro estructural especial. Observen, ya ahí esto me está dando ya una idea de que un muro estructural especial, la palabra especial, es un muro estructural para
cuando la estructura es sometida a un alto riesgo sísmico. La fuente número 3 es el McCormack, décima edición, y ahí específicamente el capítulo 18 vamos a encontrar muros estructurales ordinarios. Muros estructurales ordinarios, ¿ok? El McCormack no tiene muros estructurales especiales. El McCormack solamente tiene muros estructurales ordinarios. A ver, muchachos, ¿hay alguien ahí que tiene su micrófono encendido? A ver, yo estoy viendo aquí Q con BTD. Por favor, apague ese micrófono. ¿Quién es Q con BTD? Ok. Byron Cerda, apague su micrófono, por favor, Byron. Ok. Entonces llevamos esas tres fuentes de información, y el número 4 es este otro libro muy bueno de concreto reforzado, mecánica y diseño de White y McGregor, sexta edición. Y ahí en el capítulo 18, ahí están muros y muros de corte. Así con ese nombre, muros y muros de corte. Ok, y finalmente nuestro RNC 07, específicamente lo que se llama norma mínima de diseño y construcción de concreto estructural. Ahí hay una actualización del título 8 del RNC 07. Recuerden ahí que eso es un título que salió en el año 2017, donde se actualizó el título 8 del RNC 07. Es la norma nicaragüense sobre la norma mínima de diseño y construcción de concreto estructural. Ok, y ahí el artículo 18, vamos a estudiar, el artículo 18 trata sobre muros. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, hasta ahí entonces la bibliografía, y ahora vamos a comenzar a ver los conceptos básicos de un sistema lateral resistente a cargas laterales. Ok, entonces ahí están viendo ustedes en pantalla algo que se llama sistemas resistentes a cargas laterales. ¿Cuáles son los sistemas resistentes a cargas laterales? He puesto en inglés, muchachos, ahí, importante eso, para que ustedes manejen la terminología que se utiliza en inglés también. ¿Verdad? Entonces, vamos a estudiar sistemas resistentes a carga lateral. Ahí está la expresión en inglés, Lateral Force Resisting System, y de los cuales hay dos grandes tipos. Tenemos marcos resistentes a momento. Ahí está la expresión en inglés, marco resistente a momento, de los cuales hay tres tipos de marcos resistentes a momento. Existe el marco ordinario resistente a momento, el marco intermedio resistente a momento y marco especial resistente a momento. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de esos tres términos, ordinario, intermedio y especial, nos estamos refiriendo a marcos que son capaces de resistir cargas laterales y son los que le ayudan a un edificio a resistir cargas laterales debido a viento o de sismo. Okay, entonces, el primer sistema resistente a carga lateral es un marco resistente a momento. El segundo sistema resistente a carga lateral es el muro estructural. ¿Okay? El muro estructural, que es lo que nos compete estudiar en esta unidad. Muro estructural, de los cuales hay dos tipos. Miren ustedes, de los cuales hay dos tipos. Hay un muro estructural ordinario y hay un muro estructural especial. Entonces, cuando hablo de muros estructurales, me estoy refiriendo a muros de concreto reforzado. Muros estructurales son muros de concreto reforzado. En cambio, estos marcos resistentes a momento pueden ser de concreto reforzado, pero también pueden ser de acero. ¿Okay? Porque su nombre lo dice, marco. Eso puede ser un marco de acero o puede ser un marco de concreto reforzado.
Ok. Entonces, observen que lo que estoy haciendo en este momento es destacando la terminología que vamos a utilizar. Entonces, tenemos marcos resistentes a momento y tenemos muros estructurales. Este muro estructural del que nos interesa en este momento es un muro estructural ordinario. Muro estructural ordinario, que son los que se encuentran en el capítulo 11 de la CI, ya sea de la versión 14 o de la versión 19. Ok. Importante esto también, la altura que puede alcanzar un edificio. Ojo con esto, la altura que puede alcanzar un edificio está en función del tipo de sistema resistente utilizado, ya sea de forma individual o combinado. Es decir, si una edificación utiliza solamente marco resistente a momento, entonces puede tener una altura determinada. Ya lo vamos a ver. Si utiliza solamente muros estructurales, también la altura tiene un límite que puede alcanzar el edificio. En cambio, si hacemos uso de una combinación de ambos, de un marco resistente a momento y de un muro estructural, entonces la estructura puede alcanzar mayores alturas. Ok. Entonces, lo que quiero que aprendan de esta diapositiva es de que existen dos grandes sistemas para resistir cargas laterales. Uno, marco resistente a momento, del cual existen 3 tipos, y 2, muros estructurales, del cual existen 2 tipos. Ok. Entonces, aquí está el primer tipo, un marco resistente a momento. Un marco resistente a momento es lo que nosotros hemos estado estudiando en nuestras clases desde análisis estructural 1. ¿Verdad? Un marco rígido que es capaz de soportar cargas laterales y cargas verticales también. Está formado por vigas y columnas en 2 direcciones ortogonales. Y ahí en ese gráfico de la izquierda, ustedes miran entonces a lo que nos estamos refiriendo con un marco rígido, que es la primera forma en que un edificio puede resistir las cargas laterales. Entonces, es un edificio que resiste cargas laterales bajo acción de momento. ¿Okay? Y a la derecha, miren ustedes un ejemplo de una edificación. Está formada por marcos resistentes a momento. ¿Okay? Ahí miro un marco de concreto reforzado. Marcos de concreto reforzado, pero igual pueden ser de acero. Y aquí hay varias características de un marco rígido, ¿ah? que puede resistir momento. Puede sufrir deformaciones laterales excesivas. Claro que sí. La resistencia lateral está provista por la resistencia flexionante de vigas y columnas. Es altamente flexible en el sentido de que se utiliza para edificios de altura baja o mediana. Hay gran libertad en el uso de espacios internos. Si ustedes se fijan ahí, este sistema estructural de marco resistente a momento se caracteriza porque hay un gran uso de espacios internos. Hay espacios internos abiertos ahí que permiten circulación y permiten también colocación de determinados ambientes dentro del edificio. Se caracteriza también por ser altamente dúctiles y tener una gran capacidad de disipación de energía. ¿Y cuáles son las zonas críticas en este marco rígido? Son los nodos. Los nodos, es decir, las uniones entre vigas y columnas, son zonas críticas de diseño en los marcos resistentes a momento. ¿Ok? Entonces, y ahí tenemos pues el primer gran sistema para resistir carga lateral. ¿Ok? Marcos rígidos resistentes a momento, del cual dije existen 3 tipos. Existe un marco ordinario, existe un marco intermedio y existe un marco especial. La diferencia entre cada uno de ellos está una de las diferencias está en el tipo de conexión viga-columna, ¿verdad? En que si es rígido, si es altamente rígido, y eso le da mayor capacidad de resistir cargas al marco. Ok. Pero nuestro tema de estudio no es tanto ahorita el marco rígido, sino el segundo gran sistema
capaz de resistir cargas laterales, que son los muros estructurales. Observen aquí tengo marcos que está rigidizado con muros. ¿Ah? Ese muro puede ser un muro de mampostería o un muro de concreto reforzado. Y aquí miran ustedes, entonces, aquí miran ustedes estas sombras, esta estructura vertical es lo que conocemos como muros estructurales. ¿Ok? En la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha, miran ustedes ahí la edificación de concreto reforzado. Y aquí, a la derecha de esta fotografía, miran ustedes el muro de corte. ¿Ah? O un muro de concreto reforzado. ¿Ah? Ahí está. Entonces, esas estructuras son capaces de resistir cargas laterales. Miren algo importantísimo en este gráfico de la izquierda. Cómo se colocan los muros de corte o los muros de cortante. Se ubican en posiciones simétricas en la estructura. Entonces, si hay un muro aquí en este costado de la edificación, entonces debería haber otro muro en el costado opuesto de la edificación. Si existe un muro en este costado de la edificación, debería haber otro muro en el costado opuesto. Porque los muros son estructuras altamente rígidas. Y entonces, si no se colocan en posiciones simétricas, entonces pueden hacer que el edificio quede sometido a torsión durante un movimiento sísmico. ¿Verdad? Entonces, los muros de corte son muros que se deben de colocar en posiciones simétricas dentro de la edificación. Entonces, ahí miren ustedes varias características. Tiene alta rigidez lateral y resistencia a cargas laterales. Manejo poco flexible de espacio e iluminación. Esto puede ser una desventaja, porque si ustedes miran este muro de corte, miran este gráfico de la derecha, este muro resta espacio, resta iluminación, pero en cambio son altamente resistentes a cargas laterales. Ok, entonces, sin embargo, con una distribución adecuada de muros, se puede tener ventajas de marco. ¿Ah? Las ventajas de marco que ya mencionamos, espacio y ductilidad, y mayor resistencia y rigidez ante cargas laterales. ¿Verdad? Entonces, un edificio que resiste las cargas laterales a base de marco y muro estructural es un edificio altamente resistente a cargas laterales, tiene una gran rigidez, tiene una gran resistencia ante cargas laterales. Ok, entonces ahí tenemos pues los dos grandes estructuras para resistir cargas laterales. Repito entonces, marco resistente a momento y dos muros estructurales. Ok. Ahora les estoy mostrando ahí en pantalla, la portada de un libro. En realidad son 3 volúmenes. Miren aquí en la parte de abajo, este es el volumen 1 de diseño de miembros. Este es un manual de diseño de concreto reforzado que es una compañía del ACI 31819. Entonces, el ACI 31819 está acompañado de 3 libros que el ACI le denomina volumen 1, diseño de miembros. El volumen 2 también tiene diseño de miembros y el volumen 3 tiene guías de diseño. Voy a estarles colocando esos 3 libros en la carpeta Dropbox para su uso. Y eso es una referencia importantísima que acompaña a la CI 31819. ¿Okay? Entonces, en ese libro, en ese volumen 1 de diseño de miembros, van a encontrar ustedes esta tabla. Esta tabla es la tabla 2.3. La tabla 2.3. Dice ahí, límites de altura de edificios. Límites de altura aproximada de edificios para varios sistemas resistentes ante carga lateral. Recuerden, LFRS. Si me regreso una diapositiva anterior. LRFS, ¿qué cosa es? Dijimos, LFRS es
sistema resistente a carga lateral. ¿Okay? Por sus siglas en inglés. Lateral Force Resisting System. Ok. Entonces, esta tabla es muy importante, esta tabla, porque nos dice cuáles son las alturas que puede alcanzar un edificio cuando esté estructurado ante estos dos sistemas resistentes a cargas laterales. Por ejemplo, a ver, recuerden que dije que hay dos tipos, ¿verdad? Marco resistente a momento y el otro es el muro estructural. Entonces, aquí está. Entonces, marco, aquí dice marco ordinario resistente a momento. Ordinary Moment Frame. Este es un marco ordinario resistente a momento. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, en esta columna tengo el tipo de sistema estructural. Y aquí a la derecha lo que tengo es categoría de diseño sísmico, SDC. SDC significa Seismic Design Category, categorías de diseño sísmico de las cuales existen 5 categorías de diseño sísmico que van desde la A hasta la F. A, B, C, D, E, F son categorías de diseño sísmico y van en orden ascendente en términos de riesgo sísmico. Es decir, una estructura que pertenezca a la categoría de diseño sísmico A es una estructura que está sometida a muy poco movimiento sísmico. Es una estructura que no presenta mucho, está ubicada en una zona que no tiene mucho riesgo sísmico. Y a medida que vamos aumentando en la letra B, C, D, F, el riesgo sísmico va aumentando. De manera que las estructuras que pertenecen a las categorías E y F son estructuras que pertenecen o que están ubicadas en una zona de alto riesgo sísmico. ¿Ok? Así se interpreta la tabla. Y en esta columna izquierda tengo el tipo de sistema estructural. Ok, entonces miren, por ejemplo, si la estructura está estructurada solamente con marco ordinario sometido a momento. Estoy viendo la primera línea, marco ordinario resistente a momento. Entonces, NL, ¿qué significa NL? NL aquí está a pie de tabla, tenemos NL significa no hay límite, ¿ok? Y se dice NP significa no está permitido, ¿ok? NL significa no hay límite en la altura, ¿ok? Y NP significa no está permitido. ¿Qué significa esto? Entonces, si la estructura está solamente estructurada a base de marcos ordinarios resistentes a momento y la estructura pertenece a la categoría A y B, entonces no hay límite. Ahí significa que no tenemos problema. Una estructura que pertenezca a la categoría sísmica A y B perfectamente puede estar diseñada con marcos ordinarios resistentes a momento. ¿Ok? A y B. Pero una C ya no es permitido que esté estructurada con un marco ordinario resistente a momento. Mucho menos una D, mucho menos una E, mucho menos una F. Entonces, solamente la estructura que esté estructurada con marco ordinario sometido a momento es válida solamente para estructuras que tengan categoría de diseño sísmico A y B, nada más. En la C, D, E y F no es permitido ese sistema estructural. ¿Okay? Esa es la forma de interpretar la tabla. Veamos otro. Si la estructura tiene un marco especial resistente a momento, un special moment frame, un marco especial sometido a momento. Entonces, lo podemos utilizar para una estructura que esté en las categorías A y B. Sí, perfectamente. No hay límite en la altura. No hay límite en la altura también para categoría C. No hay límite en categoría D, en la E y en la F. ¿Ve? Entonces, un marco especial resistente a momento es válido para todos estos tipos de estructuras que caen en esas categorías de diseño sísmico. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora aquí está el otro tipo de sistema estructural resistente a cargas, que son
los muros estructurales ordinarios y los muros estructurales especiales. Entonces, un muro estructural ordinario es válido para una estructura que que tenga categoría de diseño sísmico A y B. Sí, es válido. Aquí está, NL significa no hay límite en la altura, ¿ya? No hay límite en la altura si la estructura pertenece a la categoría de diseño sísmico C, pero ya no es válido, ¿ah? No permitido para estructuras cuya categoría de diseño sísmico sea D, E o F. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las mayores alturas que podemos alcanzar? Las mayores alturas que podemos alcanzar es cuando el edificio esté estructurado con SSW, ¿ah? Recuerden, con SSW, es decir, con muro estructural especial y con un SMF, que es un marco especial sometido a momento. ¿Okay? Si la estructura tiene ambos, ¿verdad? Es decir, si la estructura resiste las cargas laterales con ambos sistemas, entonces observen, no hay límite en la altura, no hay límite NL, NL, NL. Significa que se puede utilizar en cualquier edificio que tengan esas categorías de diseño sísmico, de la A hasta la F. ¿Okay? Ahí está. ¿De dónde está? ¿Cuál es la fuente de esta tabla? Ahí está, la fuente de esta tabla es el volumen 1, que se llama Diseño de Miembros del Manual de Diseño de Concreto Reforzado de la CI, que es un libro que acompaña a la CI 318-19. Cuando digo que acompaña, me refiero a que son 3 libros que se pueden consultar, pero hay que tener el ACI 318-19 a la par para poder leerlo y interpretarlo bien. Ok, entonces esa tabla, muchachos, que están viendo ustedes ahí en pantalla, pues es una tabla importante porque nos dice que las mejores estructuras, los mejores edificios y que no tienen límite de altura son aquellos en los cuales tienen muro estructural especial, ¿ah? Muro estructural especial acompañado con marco resistente a momento. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si tenemos un edificio que resiste las cargas laterales mediante marco y también con muros estructurales, entonces podemos alcanzar alturas grandes en los edificios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros en esta unidad? Lo que vamos a estudiar es esto: Ordinary Structural Wall, muros estructurales ordinarios en esta parte de esta unidad de concreto reforzado. ¿Okay? Entonces, muros estructurales ordinarios, y esos muros estructurales ordinarios se encuentran en el capítulo 11 de la CI 318-19 o de la CI 318-14. Entonces, yo espero, muchachos, que ustedes estén en este momento tomando notas también de todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Igual como que ustedes están en clase en este momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Muros estructurales ordinarios. Preguntas hasta este momento, muchachos. A ver, antes de continuar. De mi parte no, profesor. Ok, está bien. Entonces, continuemos pues. Entonces, lo que he dicho pues es que existen 2 grandes sistemas para resistir cargas laterales. Esos 2 grandes sistemas son, primero, marco resistente a momento, del cual existen 3 tipos. Y el segundo se llama muros estructurales, del cual existen 2 tipos también, el ordinario y el especial. Ok, hasta ahí. Muy bien. Entonces ahora comienzo con unas definiciones de muro estructural. Un muro estructural es un muro que está diseñado para resistir combinaciones de fuerza axial, fuerza cortante y momento flexionante en el plano del muro. En el plano del muro. ¿Verdad? Y el ACI especifica también que un muro de corte es un muro estructural. Los toma como sinónimos
el ACI 318, 14 o 19. Un muro de corte es lo mismo que un muro estructural. Y nosotros lo que estamos estudiando son muros estructurales o muros de corte. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipos de muros estructurales existen? Bueno, existen muros no portantes. Muros no portantes es aquel muro, miren que ahí he puesto el término en inglés, ¿verdad? Para que ustedes también conozcan el término en inglés. Eso es importante. Muro no portante, non-load bearing wall. Es un muro que solo soporta su peso propio y cargas que actúan en uno u otro lado del muro. Por ejemplo, los muros de contención. ¿Ah? Los muros de contención, recuérdense, seguramente los estudiaron en la clase de mecánica de suelo 2. Un muro de contención. Un muro de contención, como cualquiera de estos dos que están en el gráfico, un muro de contención es un muro no portante porque soporta su propio peso y cargas que actúan en una cara o en la otra cara del muro. ¿Ah? Entonces son muros no portantes. Es un muro estructural, por supuesto. Luego tenemos un muro portante, es decir, un muro que resiste cargas verticales, además de su propio peso. Y ahí está. Entonces, un muro que resiste cargas verticales y externas, ¿verdad? Además del propio peso del muro. Okay. Y aquí ya miro entonces la geometría de un muro. Entonces, vamos a llamarle al espesor del muro, le vamos a llamar H. A la longitud del muro le vamos a llamar LW y a la altura del muro le vamos a llamar HW. ¿Ok? SW de subíndice significa wall, muro o pared. Esa W que está ahí. Entonces, la altura del muro, HW, la longitud del muro, LW. Ok. Luego, el tercer tipo de muro estructural es un muro de corte. Un muro de corte, que son los que nos interesa estudiar en este momento también. Muro de corte. Aquí está el término en inglés, shear wall, muro de corte. Es un muro que está diseñado para resistir cargas laterales de viento o de sismo en su plano. Proveen soporte lateral a la estructura para resistir cargas laterales. Ok, entonces, un muro de corte, muchachos, aquí está en el gráfico de la izquierda. Un muro de corte es un muro que soporta cargas laterales de viento o de sismo. ¿No? Y entonces, se considera como que si fuera una viga en voladizo que está empotrada en la cimentación. ¿Ah? El muro de corte es un muro que está empotrado en la cimentación y por tanto se considera como una viga en voladizo. Entonces, si ustedes miran, este muro tiene este borde aquí, todo este borde está sometido a tensión y el borde contrario está sometido a compresión cuando las cargas laterales van de izquierda hacia la derecha. Pero como las cargas pueden venir también de derecha a izquierda, entonces es posible pues que el muro, entonces ahora que este borde esté sometido a tensión y el otro borde esté sometido a compresión. Como no sabemos de qué sentido va a venir la carga, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los bordes de todo muro de corte, ojo con eso, los bordes de todo muro de corte tienen que ser bien reforzados, ¿no? Los bordes, porque son bordes que van a estar sometidos a tensión. Entonces debe haber un núcleo de varillas que son las que van a soportar la carga lateral. ¿Okay? Y en este gráfico de la derecha, lo que miran ustedes es que el muro debe colocarse en posiciones simétricas en planta. Aquí lo estoy viendo, aquí estoy viendo una vista en planta de la edificación. Entonces estoy viendo el muro A, el muro B, el muro C y el muro D. ¿Okay? Aquí estoy viendo en planta. De manera pues que si las cargas vienen de izquierda a derecha, como están puestas las flechas ahí, las cargas, el edificio está sometido a cargas laterales que van de izquierda a derecha. ¿Cuáles son los muros que están trabajando? Los muros que están trabajando son los muros A y el muro B. ¿Se fijan ustedes ahí? Miren, el muro A y el muro B se oponen a las cargas laterales. ¿Okay? Si las cargas van de izquierda a derecha, entonces este muro
A y el muro B ejercen cargas que se oponen a las cargas laterales. En cambio, si las cargas fueran de norte a sur, o de sur a norte, pues, es decir, en la dirección vertical, entonces, ¿cuáles son los muros que estarían trabajando? Serían los muros C y el muro D. C y D. ¿Okay? Ahí está. Entonces, este gráfico, pues, es un gráfico muy ilustrativo. Lo que me dice es que los muros de corte tienen que colocarse en posición simétrica en planta. Ojo con eso, muchachos. Nota con eso. Tome nota. Los muros de corte o los muros estructurales siempre se colocan en forma simétrica en la planta de un edificio. No es correcto que, por ejemplo, poner un muro B aquí en este contorno del edificio y que no lo acompañe otro muro en el otro contorno opuesto del edificio, ¿verdad? No es correcto eso. Cuando veamos en sismo los centros de masa y los centros de torsión, ahí vamos a entender la explicación de por qué no deben de colocarse en posiciones asimétricas, sino que deben colocarse en posiciones simétricas. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, entonces. Los muros tienen que colocarse siempre en posiciones simétricas, porque si este muro no existiera, por ejemplo, el muro A no existiera y solo existiera el B, el C y el D, entonces significa que esta estructura sería más rígida hacia donde están los muros de corte, ¿verdad? Es decir, el centro de rigidez de la estructura busca a donde está la parte más rígida. Y entonces cuando vienen cargas de sismo, entonces no coinciden los centros de masa con los centros de torsión del edificio y por tanto el edificio tiende a torcerse o a sufrir efectos de torsión. Por eso es que estas estructuras que son altamente rígidas, los muros de corte son estructuras altamente rígidas, tienen que colocarse en posiciones simétricas en planta. ¿Okay? Para evitar efectos de torsión, es decir, para evitar que el edificio vaya a torcerse durante un movimiento sísmico. Ok. Y ahí está lo que estoy diciendo nuevamente, el muro de corte tiene que colocarse en posiciones simétricas. Ahí estoy viendo en planta, en el gráfico de la izquierda estoy viendo en planta, y entonces no hay muros de corte en la periferia, pero sí hay un núcleo aquí en medio de la estructura. Miren, en el centro de la estructura hay un núcleo que está formado por muros de corte, ¿ok? Y está en una posición simétrica porque está en el centro de la estructura. En el gráfico de la derecha tengo un muro de corte, los dos muros de corte que están aquí, este muro y este muro, están en posiciones simétricas respecto a este y a este otro, ¿ok? Entonces, los muros de corte se colocan siempre en posiciones simétricas. Esa es la lección importante aquí, que los muros de corte se colocan en posiciones simétricas en planta. Ok. El otro tipo de muro, recuerdan aquí, voy a regresarme un poco aquí hacia atrás. Dije aquí que el capítulo 11 del ACI 318-14 o del ACI 318-19 trata con muros construidos en sitio, con muros prefabricados en planta, con muros prefabricados en sitio, incluyendo un muro tilt-up, o sea, un muro levantado. Entonces ahora explico qué es un muro levantado. Un muro levantado es un muro que se construye en el sitio, ¿okay? Y luego se levanta de la siguiente manera. Veremos eso entonces. Ahí está un muro tilt-up. Es un muro construido en el sitio y levantado hasta su posición final. Por eso es que se le llama muro levantado. ¿Ok? Entonces miren cómo se construye el muro en el suelo. ¿eh? Se construye el muro en el suelo. Se arma también ahí en el suelo. Y una vez que él está, miren los detalles de armado del muro. Y una vez que él está armado y con el concreto colocado, ¿verdad? Entonces él se levanta a través de grúa hasta su posición final. Y de ahí
el nombre que tiene muro levantado o muro tilt-up. ¿Ok? A eso se refiere el ACI 318-14 o ACI 318-19 cuando habla de un muro tilt-up, de un muro levantado. Una vez que el muro se construye en el sitio, en el suelo, él se levanta con ayuda de grúa hasta su posición final. Y ahí miran ustedes una grúa colocando los muros en su posición final. A eso se refiere con muros levantados. Ok. Entonces, los muros levantados no son, muchachos, no van a ser tema de estudio a profundidad en este curso, pero sí les dejo entonces algunas referencias importantes sobre muros tilt-up. Aquí está, hay una referencia 1, una referencia 2 ahí, y una referencia 3, 4 y 5 para los que quieran ustedes leer más sobre muros levantados. Y ahí están, miren, los operarios que están construyendo el muro en el sitio, en el suelo, y una vez que él ya está suficientemente sólido, él se levanta para colocarlo en su posición final con ayuda de grúas. Ok, ahí está. Entonces, hasta ahí, muchachos, los tipos de muros estructurales. Ok, entonces tenemos muros no portantes, muros portantes, muros de corte, muros tilt-up. Ok, todos esos muros que mencioné, son muros estructurales. Pero el que nos va a interesar a nosotros en esta clase son los muros de corte. ¿Ok? Muros de corte. Me regreso entonces, aquí está. Muro de corte, shear wall. Este es el muro que vamos a diseñar en esta unidad de la clase de concreto reforzado. ¿Cómo se diseña este muro C, este muro A? ¿Ok? ¿Cómo se diseña eso en concreto reforzado? Con la ayuda de la ACI 318-14 o ACI 318-19. Ok. Ok. Entonces ahora veamos criterios de diseño. Criterios de diseño de muros estructurales ordinarios. Recuerden, el que estamos estudiando es un muro estructural ordinario, que son los que están en el capítulo 11 del ACI 318-19 o también en el ACI 318-14. Capítulo 11. Tomen nota de eso. Ok. Entonces, el primer paso en el diseño es encontrar el espesor mínimo del muro. ¿Cuánto debe ser el espesor mínimo del muro? Ok, vamos con eso. Entonces, si el muro es de carga, ya vimos todos estos tipos de muros, si el muro es de carga, entonces el espesor mínimo del muro es el mayor valor entre 10 centímetros o 1/25 de la menor entre la altura y la longitud no apoyadas. Ya vimos cuál es la altura del muro, HW, y la longitud del muro es LW. LW. Si el muro es no portante, es el mayor valor entre 10 centímetros o 1/30 de la menor entre la altura y la longitud no apoyadas. Entonces, yo conozco la geometría del muro. Normalmente uno siempre, el diseñador conoce la longitud del muro y la altura del muro. Es decir, conozco LW, que es la longitud del muro, y conozco HW, que es la altura del muro. ¿Ok? Entonces, encontrar el espesor es fácil con ayuda de esta tabla 18.1. ¿De dónde sale esta tabla 18.1? Aquí está la fuente de la tabla. Es la norma mínima de diseño y construcción de concreto estructural, es decir, es la actualización de ese título del RNC 07. Esa norma se llama CR001 y es la misma tabla 11.311 de la ACI 318-19 o también de la ACI 318-14. Es la misma tabla. Entonces, nota por favor, primer paso, vamos a encontrar el espesor mínimo del muro estructural ordinario. ¿Ok? Es la misma tabla 11.311. Recuerden, la tabla 11 significa que está en el capítulo 11 y el capítulo 11 trata sobre muros estructurales ordinarios. Ok. También lo puedo ir a ver, observen ahí, eso que están viendo en pantalla es la misma tabla 11.311,
Pero en el ACI 318-19, observen, no ha cambiado nada. La tabla es la misma. Espesor mínimo del muro. Nada más que aquí, miren, se habla en milímetros, claro, porque la versión ACI 318-19 en español está en el sistema internacional, recuerden, ¿verdad? Entonces, si el muro de carga ahí está el mayor entre 10 centímetros, ¿verdad? Que es lo mismo 100 milímetros, o 1/25 de la menor entre la altura y la longitud no soportadas. Ahí está. Que es la misma tabla 11311, ¿verdad? Ahí está. Okay, entonces, esa tabla nos va a ser muy importante cuando estemos resolviendo un muro, ¿ok? Porque lo primero que vamos a hacer es determinar el espesor mínimo del muro. Ok. Esta diapositiva muestra las distintas fuerzas a las que está sometido un muro. Las distintas fuerzas a las que está sometido un muro. A ver, veamos, eso es importantísimo, este gráfico. Este gráfico lo encuentran ustedes en el ACI 318-19. Recuerden, a colores, ahí bien bonito, así como está ahí, eso es del ACI 318-19. ¿Cuáles son las fuerzas? A ver, tenemos cortante en el plano. Claro, recuerden que este muro, este es el plano del muro, ¿ok? Entonces, este muro resiste cortante en el plano del muro. Puede resistir fuerza axial, ahí está, hacia abajo. Puede resistir su propio peso, así no es que puede, debe resistir su propio peso el muro. Aquí resiste también momento fuera del plano, resiste momento en el plano y resiste también cortante fuera del plano. Son las distintas fuerzas a las que está sometida un muro estructural. ¿Okay? Un muro estructural. Y eso es lo que estamos viendo en esta clase, ¿verdad? Cómo diseñar ese tipo de muros estructurales. En este caso, repito, estamos estudiando muros estructurales ordinarios que se resuelven con el capítulo 11 del ACI 318-19. Si ustedes quieren un muro estructural especial, esos no se resuelven con el capítulo 11 de la ACI, sino que se resuelven con el capítulo 18 de la ACI. ¿Ok? Ahorita lo que estamos estudiando es el capítulo 11 de la ACI para muros estructurales ordinarios. Ok. Siguiente, entonces, siguiente, ecuaciones importantes. Aquí, muchachos, explico entonces las características, las ecuaciones de diseño de la ACI 318-14, que estas sí han cambiado un poco en relación con el ACI 318-19. Entonces, comienzo explicando las ecuaciones de diseño del ACI 318-14. Primero, la fuerza cortante última debe ser menor o igual a la fuerza cortante de diseño. Aquí está esta expresión. Esta expresión es la que normalmente ya conocemos, ¿verdad? La fuerza cortante última tiene que ser menor o igual que la fuerza cortante de diseño. ¿Ok? Phi por B sub N es la fuerza cortante de diseño. Y este B sub U es la fuerza cortante requerida o fuerza cortante última. ¿Okay? O fuerza cortante última. Normalmente uno está acostumbrado a verla en el sentido contrario, es decir, phi por B sub N debe ser mayor o igual que B sub U, pero la ecuación es la misma, ¿ok? Es la misma, sea que lo esté viendo B sub U menor o igual que phi por B sub N, es lo mismo que yo invierte el sentido de la desigualdad y diga phi por B sub N tiene que ser mayor o igual que B sub U, ¿ok? Y recuerden que el factor de reducción de resistencia, en cortante es 0.75. Es el mismo factor que ya habíamos estudiado cuando estudiamos losas, ¿verdad? Cuando se revisa el cortante en una y dos direcciones. El phi que utilizábamos era 0.75 y sigue siendo válido. Aquí el phi vale 0.75 también. Ok. Segundo, la fuerza cortante nominal tiene dos componentes. Este B sub N, que es la fuerza cortante nominal, tiene dos componentes. Tiene una fuerza cortante suministrada por el concreto, que se llama B sub C, y una fuerza cortante suministrada por el acero, que se llama B sub S. Ahí está.
Entonces, de manera que esta expresión que está aquí, B sub U menor o igual que phi por B sub C más phi por B sub S, es esta misma que está aquí arriba. Solamente que la fuerza cortante nominal la estamos descomponiendo en sus dos componentes. En la fuerza cortante suministrada por el concreto y en la fuerza cortante suministrada por el acero. ¿Ok? Ahí está. Entonces, observen cómo va el procedimiento, de diseño. Se escoge un espesor del muro. A ver, ¿alguien habló ahí? A ver, entonces, escogemos un espesor. El valor de phi sigue siendo 0.75, profe. Así es. El valor de phi, que es el factor de reducción de resistencia, es 0.75, como se muestra ahí en pantalla. ¿Lo están viendo? Siempre que ustedes componen la nominal en dos partes, siempre sigue siendo 0.75 phi. Sí, así es, porque recuerden que yo tengo aquí phi por B sub n, pero B sub n es B sub C más B sub S. Entonces ese phi está multiplicando al n. Dentro del paréntesis lo que hay es B sub C más B sub S. Entonces, gracias. El phi sigue siendo 0.75. Gracias. Ok. Entonces, sigo con el procedimiento. Entonces, recordemos que dijimos que escogemos un espesor de muro, ya sea con la tabla 18.1 de nuestra norma, de concreto estructural, o con la tabla 11.311 en el ACI 318.14, ¿verdad? Son las mismas tablas, Entonces, una vez que uno escoge un espesor de muro, hay que revisar el espesor de muro. De esta manera. En cualquier sección horizontal del muro, B sub n no debe exceder estas tres fórmulas que están aquí. Repito, en cualquier sección horizontal del muro, la fuerza cortante nominal no debe exceder estas tres ecuaciones. Pero cada una de estas tres ecuaciones están en tres sistemas distintos. 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D. Esa es una fórmula que está en el sistema inglés. Y ahí están las fórmulas equivalentes en el sistema métrico decimal o en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tenga el espesor del muro, voy a revisar que la fuerza cortante nominal no exceda, si estoy en el sistema inglés, que no exceda de 10 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del concreto, por H. ¿Qué cosa es H? Es el espesor del muro. H es el espesor del muro. Por D. ¿Qué cosa es D? D se llama peralte efectivo y lo miro en los dos gráficos de la izquierda. A ver, explico qué cosa es D. A ver, miremos este gráfico de la izquierda. Miren ahí está el muro. Este muro está sometido a una fuerza cortante requerida, B sub U. Y entonces, aquí está el borde de tensión, ¿verdad? Este borde es de tensión. El borde izquierdo del muro es un borde de tensión. Y el borde derecho del muro es un borde que está sometido a compresión. Entonces, si la fuerza cortante viene de izquierda a derecha, B sub U, ¿dónde debe estar concentrado el acero de tensión? Tiene que estar concentrado en este borde izquierdo. ¿Ah? Ok. Entonces, al igual que una viga, recuerden, entonces, del centroide de este acero hasta el borde de compresión, eso se llama peralte efectivo. Le decíamos a una viga, ¿verdad? Recuerden, en una viga, en concreto reforzado 1, desde el centroide del acero hasta el borde de compresión, eso es el peralte efectivo. Y ahí está, es el mismo D. ¿Ah? D es el peralte efectivo y se toma como 80% de la longitud del muro, LW, 0.8 por LW. ¿Ah? Eso es D. Entonces, D es la distancia del centroide del acero de tensión al borde de compresión. ¿Ah? Esa es la definición de D. Por favor, tomar nota. D es la distancia, entonces, desde el centroide del acero de tensión al borde de compresión. Eso es D. Y el ACI 318.14 dice que esa D lo tomemos como 0.8 por la longitud del muro, de LW. Ahí está. Si la fuerza viene de derecha a izquierda, como se muestra en el gráfico de la derecha,
Entonces, si la fuerza viene de derecha a izquierda, entonces ahora, ¿dónde va a estar el borde de tensión? En el borde derecho del muro, y el borde de compresión está en el borde opuesto. Entonces, ahora nuevamente, la misma lógica. La distancia desde el centroide del acero de tensión al borde de compresión, eso es D. Ese D que está ahí es ese D que está en cualquiera de estas tres fórmulas. ¿Okay? Cualquiera de esas tres fórmulas. Ok. Hago un paréntesis ahí, muchachos, para referirme a lo siguiente. Estas tres ecuaciones son equivalentes. Son equivalentes. La diferencia es que la primera está en el sistema inglés, la de en medio es para el sistema métrico decimal. Es decir, en la primera ecuación, el F'C, ¿en qué unidades está? César, ¿me está escuchando ahí, César? César, ¿me escucha, César Castro? ¿En qué unidad está el F'C en la primera ecuación, en la segunda ecuación y en la tercera ecuación? ¿En qué unidad está ese F'C? César, ¿me escucha? En la primera puede estar en pulgada. El F'C, César, ¿en qué unidad está el F'C en la primera ecuación? KSI. No, está en PSI. En la primera ecuación, este F'C, la resistencia a la compresión del concreto, está en PSI, libras sobre pulgadas cuadradas. En esta segunda ecuación, ¿en qué unidades está ese F'C? En la segunda ecuación. En la segunda ecuación, a ver, Jonathan, ¿está por ahí Jonathan? Jonathan, ¿en qué unidad está ese F'C ahí, Jonathan? Podría estar en centímetros. No, Jonathan, centímetros no es unidad de F'C. Pascales. Sería pulgada. No. Profe, Pascales, hombre. sobre centímetros cuadrados en ese sistema. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. El F'C aquí en la segunda ecuación está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Claro, así es. Y en la tercera ecuación, ¿en qué unidades está el F'C? Megapascales. Está en megapascales, correcto. Ahí está. Entonces, si ustedes tienen la primera ecuación, 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D, ¿cómo obtienen la segunda ecuación? 2.65 por raíz cuadrada de F'C por H por D. ¿Cómo sale este 2.65? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cómo se obtiene ese 2.65? Si yo conozco la primera ecuación en el sistema inglés, ¿cómo obtengo ese 2.65 de la segunda ecuación válida para el sistema métrico decimal? A ver, ¿quién participe? Alguien, por favor, y me dicen cómo se obtiene esa segunda ecuación. ¿Alguna idea de cómo obtener esa segunda ecuación? Axel Amador, ¿está por ahí, Axel? Axel. Sí, profesor. ¿Sabe usted? No lo he analizado bien todavía, no le podría contestar ahorita. La pregunta es, ¿cómo se obtiene este 2.65 sabiendo que la primera ecuación tiene un 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D? La respuesta es fácil. A ver, este F'C, y esto lo pueden hacer ustedes en cualquier ecuación. A ver, en esta ecuación del sistema inglés, el F'C, dije, está en libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, ¿cómo paso libras sobre pulgadas cuadradas a kilogramos sobre centímetros cuadrados? A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo paso de libras sobre pulgadas cuadradas a kilogramos sobre centímetros cuadrados? ¿Cuál es el factor de conversión? Ahí está. ¿Cómo? Bueno, 7 aproximadamente, 6 puntos. Ok, fíjense. Si el F'C está en libras sobre pulgadas cuadradas, para pasarlo a kilogramos sobre centímetros cuadrados, el factor de conversión es 0.0703, ¿verdad?
Entonces, si yo tuviera aquí un valor de F'C en PSI, lo tengo que multiplicar por 0.0703 para que el F'C resulte en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, como que yo tenga dentro del radical, tenga un 0.0703 por F'C. Entonces, si ustedes extraen raíz cuadrada de 0.0703, eso les da 0.265. Y al multiplicarlo por este 10 que está fuera del radical, y ahí obtienen ustedes el 2.65. ¿Ok? Entonces, este 2.65 se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de 0.0703 y lo multiplico por 10. De ahí obtengo el 2.65. ¿Ok? Ahí está. Okay. Y este 0.83 se obtiene de la misma manera. ¿Cómo se llega a ese 0.83? Conociendo la primera ecuación, ¿cómo se llega a este 0.83 por raíz cuadrada de F'C por H por D? Fácil. Si el F'C está en libras sobre pulgadas cuadradas, ¿cuál es el factor de conversión para pasar a megapascales? Un PSI en megapascales es 0.006895. Entonces, si ustedes toman la raíz cuadrada de 0.006895 y lo multiplican por el 10 que está fuera del radical, ahí tienen ustedes el 0.83. ¿Ok? Y ahí sale el 0.83. Entonces, observen pues que cuando ustedes conozcan una ecuación en un sistema, fácilmente pueden encontrar la ecuación equivalente en los otros dos sistemas. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ok. Entonces eso es importante pues que ustedes sepan para que ustedes puedan convertir cualquier ecuación a cualquier sistema. Entonces, ahora sí, termina el paréntesis y ahora sí, sigo con el paso 3. Dije, en el paso 3, entonces, escogimos un espesor del muro y ese espesor del muro hay que revisarlo. Ese espesor del muro hay que revisarlo con cualquiera de estas fórmulas según el sistema de unidades en que estemos trabajando. ¿Verdad? Entonces, la fuerza cortante nominal no debe exceder, si estoy trabajando en el sistema inglés, no debe exceder 10 por la raíz de F'C por H por D. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces ahora, observen cómo encuentro la fuerza cortante proporcionada por el concreto. ¿Cómo se encuentra la fuerza cortante proporcionada por el concreto? B sub C. Se encuentra con ayuda de la tabla 11546. ¿Sí? Recuerden, este 11 significa que estoy en el capítulo 11 de la ACI 31814. ¿Ok? Eso significa ese 11. ¿Cómo se encuentra entonces la fuerza cortante proporcionada por el concreto? En muros no preforzados y preforzados. ¿Okay? ¿Cómo se encuentra? Ahí está. Hay dos opciones de cálculo, una opción simplificada y una opción detallada. ¿Ah? Entonces, en la opción simplificada, si la fuerza axial es de compresión, B sub C se encuentra con esta fórmula, 2 veces lambda por la raíz de F'C por H por D. Si la fuerza axial es de tensión, es el mayor entre este y 0. Y en la opción detallada, ya sea que la fuerza axial sea a tensión o a compresión, entonces B sub C es el menor del encontrado con esta ecuación o el encontrado con esta otra ecuación que está aquí abajo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, cuando estemos trabajando este tipo de diseños, es preferible la opción detallada. ¿Por qué la opción detallada? Porque la opción detallada es válida para fuerzas axiales, ya sea que el marco esté sometido a fuerza axial de tensión o de compresión. Ahí está. En cambio, la opción simplificada, si la fuerza axial es de compresión, utilizo esta fórmula. Si es de tensión, es el mayor entre este y 0. Entonces, por eso cuando veamos este tipo de ejercicio, y si ustedes consultan en McCormack o consultan en el Nadim Hasson, van a ver que utilizan casi siempre la opción detallada. ¿Okay? Ahí está.
Miren, observen que hay en este denominador hay una expresión importante. Momento último sobre fuerza cortante última menos la longitud del muro entre 2. Entonces, hay una restricción importante. Ok, ya voy a ver esa restricción. Pero antes, decirles que la tabla 18.3 de nuestra norma nicaragüense CR001 es la misma la que está en la tabla anterior. Es la misma que está en la tabla anterior. En la tabla 11546 del ACI es la misma que está en nuestra norma nicaragüense CR001 como tabla 18.3. La tabla es la misma. ¿Ok? Ahí está. Pero se las he puesto para que ustedes miren pues que nuestro reglamento nicaragüense CR001 hace uso de las mismas tablas que están en el ACI. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí está la restricción que le decía. A ver, veamos, en este denominador, MU entre BU. ¿Cómo se obtiene eso? MU entre BU. Aquí está. Hay una sección crítica para evaluar MU entre BU. Hay que tomar el valor menor entre los 3 valores posibles. Aquí. Entonces, hay que tener una sección crítica, que es donde vamos a medir MU entre BU. Y entonces, esta altura de la sección crítica es la menor entre las 3, ya sea la mitad de la altura del muro, o la mitad de la longitud del muro, o la altura del piso, ¿no? La altura de los pisos, story height, altura de los pisos. Recuerden, HW, este muro de corte que está aquí, HW, puede atravesar varios pisos, ¿verdad? Si el edificio es de 2 o de 3 pisos, entonces hay una altura de piso ahí que está a lo largo de esta longitud HW. ¿Ah? HW es la altura total del muro, pero podemos tener un entrepiso por aquí, podemos tener otro entrepiso por aquí, y entonces esto hace referencia a la altura del piso. ¿Okay? Entonces, cuando vayamos a encontrar MU entre BU, vamos a tomar el valor menor entre estos 3 valores posibles. Y ahí vamos a determinar MU entre BU, que es el que vamos a introducir en este denominador de la ecuación. Ok. Muy bien. Ahora, ¿cómo es un muro de corte visto en planta? A ver, ¿cómo es un muro de corte visto en planta? ¿Y cómo es el detalle de armado? Importantísimo esto, porque aquí esta diapositiva dice refuerzo en muros. ¿Y qué es lo que hay que notar aquí? Lo que hay que notar aquí es el mayor refuerzo existente en los bordes. Miren ahí, este es el muro, aquí está el muro visto en planta. Entonces, en este borde y en este otro borde está concentrada una cantidad de acero. Si la sección transversal del muro es esta, observen que aquí es como que tenga un par de columnas en los bordes. Una columna en este borde, una columna en este borde. Y ahí está concentrado bastante acero en los bordes. En este borde derecho y en este borde izquierdo. Y en este tercer muro de corte, en la parte inferior, miren cómo están los bordes. ¿Ah? Miren ahí, esa es una columna. Esa es una columna. Recuerden que los 3 gráficos los estoy viendo en planta. ¿Por qué entonces el muro tiene concentrado mucho acero en los bordes? ¿Cuál es la respuesta a eso? Esaú, ¿está por ahí Esaú? Esaú. Sí, profe. ¿Por qué hay mucho acero concentrado en los bordes? Porque en los bordes en donde la carga actúan más. Así había dicho algo. Correcto. Donde más influían. Claro, entonces observen que este muro de corte va a estar sometido a una carga lateral. ¿Ah? Una carga lateral. Imagínense, estoy tomando el gráfico superior y estoy imaginándome una carga que vaya de izquierda a derecha. Una carga, una fuerza cortante que vaya de izquierda a derecha. ¿Cuál es el borde de tensión y cuál es el borde de compresión? Sí, entonces, si la carga está actuando de izquierda a derecha, este borde
este borde inmediato donde golpea la carga es el borde de tensión. El borde opuesto es el borde de compresión. ¿Ok? Y viceversa, si la carga actúa de derecha a izquierda, ahora el borde de tensión es este que está aquí a la derecha y el borde de compresión es el borde opuesto. Como no se sabe la dirección en la que va a actuar la carga sobre el muro, entonces ambos bordes tienen que estar bien reforzados, ¿ok? Porque son bordes que son los que van a estar sometidos a tensión. Y por eso en el gráfico de medio también ahí miro, observen los bordes, esa es una columna que estoy viendo ahí, una columna que tiene un núcleo importante de acero, que es el que va a resistir las cargas de tensión. ¿Ok? Muy bien. Por eso, recuerden, este es un sistema estructural que es capaz de resistir cargas laterales. Esa es la función principal de un muro de corte, ¿ah? Resistir cargas laterales. Porque al inicio de esta clase dijimos que hay dos grandes sistemas para resistir cargas laterales. Uno es el marco resistente a momento y el otro es el muro estructural. ¿Okay? Entonces, y estos tres que estoy viendo aquí en pantalla son muros estructurales. Entonces, esa cantidad de acero que tienen los bordes es importante para resistir carga lateral. Ok. Entonces ahora, una vez visto cómo es el acero, me regreso, una vez visto cómo es el acero visto en planta, observen que lo que hay es un par de mallas, ¿verdad? Hay un par de mallas de acero, ¿ah? Porque aquí estoy viendo acero acero que va a ir a todo lo largo de la altura del muro, es lo que se mira como puntos, y el acero horizontal, que es el acero que va a ir a lo largo del muro. ¿Ah? A lo largo del muro. Recuerden ¿qué longitud estoy viendo aquí? ¿Qué longitud estoy viendo aquí? Aquí estoy viendo LW, es lo que estoy viendo. ¿Ok? Y estoy viendo H, que es el espesor del muro. En estas tres imágenes no puedo ver HW, no lo puedo ver, ¿verdad? Porque el HW es la altura del muro. Y ahí no puedo ver HW. Lo que puedo ver es LW, es lo que puedo ver. Muy bien. Entonces ahora, las cuantías. Veamos las cuantías. Entonces, veamos las cuantías. Entonces, aquí estoy viendo una malla. Una de las dos mallas que estaba viendo ahí, aquí hay dos mallas, ¿verdad? Aquí hay dos mallas. Aquí hay dos mallas. Entonces, ahora veo una sola malla. ¿Ah? Como el acero en una malla. Entonces, ahí voy a tener este acero horizontal. Aquí tiene A sub B horizontal, ¿ah? Que es el área de refuerzo horizontal. Y tengo A sub B, área de refuerzo vertical. Ahí la malla la estoy viendo. ¿Cómo estoy viendo esa malla, muchachos? A ver, esa malla la estoy viendo en elevación. ¿Está bien? La malla la estoy viendo en elevación. Sí. Okay. Entonces, para las varillas horizontales, la separación centro a centro entre varillas horizontales es S sub 2. Y la separación centro a centro entre varillas verticales es S sub 1. S sub 1. ¿Okay? S sub 1. Entonces, podemos definir dos cuantías. Un ρ longitudinal, es decir, una cuantía longitudinal, y un ρ transversal, que es una cuantía transversal. Entonces, aquí es igual la cuantía longitudinal. Ojo, cuando hablo de cuantía longitudinal, me estoy refiriendo entonces a la cuantía longitudinal es el área de acero vertical entre esta área H por S sub 1. ¿Qué cosa es H? H es el espesor del muro. ¿Ok? H es el espesor del muro. Y S sub 1 es la distancia centro a centro entre varillas verticales. Entonces, observen, la cuantía longitudinal, que es la que está en la altura del muro, cuantía longitudinal, la que está en la altura del muro, es igual al área de varillas verticales entre H por S sub 1, donde H es el espesor del muro y S sub 1 es la separación centro a centro entre varillas verticales. Igual para la cuantía transversal, ρ sub T.
es el área de varillas horizontales, ahí está, AB horizontal, entre H por S sub 2, donde H es el espesor del muro y S sub 2 es la distancia centro a centro entre varillas horizontales. Ahí está. Esa parte de cuantía es importante porque ya van a ver pues que el ACI hace referencia a ese par de cuantías longitudinales y transversales. Y esta diapositiva es importante pues porque aclara cómo vamos a calcular la cuantía longitudinal y cómo vamos a calcular la cuantía transversal. Ok. Estamos ahí a unos cuantos minutos, ¿va? Solo me faltan algunas diapositivas, ya son las 7:58, pero solo termino esto. Ok, entonces en las diapositivas anteriores era cómo se calcula B sub C, ¿verdad? Ahí está, B sub C, la fuerza cortante suministrada por el concreto. Pero ahora veamos cómo se calcula la fuerza cortante suministrada por el acero. Fuerza cortante proporcionada por el acero. Aquí está la fórmula. Fuerza cortante proporcionada por el acero. El área de las varillas, ¿verdad? Multiplicado por el esfuerzo de fluencia de las varillas por D. Ya sabemos qué cosa es D. D, recuerden, es la distancia desde el centroide del acero de tensión al borde de compresión, que es igual a 0.8 por LW. Eso es SD. Y S, que es la separación entre varillas. Muy bien, entonces podemos distinguir dos casos. Primer caso es cuando la fuerza cortante última sea menor o igual que 50% de phi por B sub C. Recuerden que el B sub C ya lo conozco. Entonces, si B sub U es menor o igual que 0.5 por phi por B sub C, entonces la cuantía mínima longitudinal y transversal se halla con esta tabla 1161. 1161. Ahí está. Entonces, la tabla 1161 me dice refuerzo mínimo para muros con B sub U menor o igual que 0.5 por phi por B sub C. Entonces, el tipo del muro es un muro construido en el sitio, cast in place, construido en el sitio, o prefabricado, precast, prefabricado. Y aquí están las cuantías longitudinal y cuantía transversal, que ya sabemos qué es cuantía longitudinal y qué es cuantía transversal. Aquí está el número de la varilla, si es menor o igual que el número 5, y además el FY es mayor o igual que 60.000 PSI. Aquí está la cuantía longitudinal mínima y la cuantía transversal mínima. Ahí está. Estas expresiones nos van a servir para calcular acero, ¿verdad? Para el cálculo de acero. Y en el segundo caso es cuando B sub U, esta tabla que está aquí, esta tabla para hacerle mérito a nuestra norma, para hacerle mérito a nuestra norma CR001, ¿verdad? Esta tabla 18.4 de la norma nicaragüense CR001 es la misma tabla 1161 de la CI 31814. Ok. Es la misma. Entonces, el segundo caso es cuando B sub U sea mayor o igual que 0.5 por phi por B sub C. Entonces, se debe satisfacer los incisos A y B. Ahí está. Entonces, el rol longitudinal debe ser al menos el mayor valor entre el calculado con la ecuación 1162 y .025, pero no necesita exceder al rol transversal requerido en la tabla 1161. Entonces ahí está la forma en que vamos a calcular, el acero o la cuantía longitudinal y transversal cuando B sub U sea mayor o igual que 0.5 por phi por B sub C. Ok. Finalmente, pues, esta es la última diapositiva, y en esta última diapositiva aquí me da criterios de diseño para el espaciamiento máximo entre varillas longitudinales y transversales. A ver, repito otra vez. Las varillas longitudinales y varillas transversales. ¿Cuáles son las varillas longitudinales? Son las que van a lo largo de la altura del muro. Esas son las varillas longitudinales. Y las varillas transversales son las que van
a lo largo del ancho del muro. Esos son los transversales. Ahí está. Entonces siempre recordemos este gráfico. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos viendo una malla vertical, ¿verdad? Es decir, en el muro, una malla vertical. Entonces, el muro, la varilla es vertical, son las que van en la altura del muro. Y las varillas horizontales son las que van en lo ancho del muro. Ok. Entonces, aquí esta diapositiva pues me da criterios para el espaciamiento máximo entre varillas longitudinales y transversales. La parte de la izquierda me dice sobre el espaciamiento del refuerzo longitudinal, es decir, de las varillas que van a lo alto del muro, y el espaciamiento del refuerzo transversal, es decir, de las varillas que van horizontales en lo ancho del muro. ¿Okay? Y ahí están los criterios para el espaciamiento máximo. El espaciamiento máximo S de las barras longitudinales en muros construidos en obra debe ser el menor entre 3 veces H, es decir, 3 veces el espesor del muro y 45 centímetros. ¿Okay? Ahí está. Y el espaciamiento máximo de las varillas longitudinales en muros prefabricados. Observen, muro prefabricado, es decir, un muro que ya sea que esté construido en el suelo, ¿verdad? No en su posición final, o que esté construido en un plantel y luego se transporta a la obra. A eso es el muro prefabricado. Entonces, el espaciamiento máximo S de las barras longitudinales en muros prefabricados debe ser el menor entre 5 veces el espesor del muro o 45 centímetros. O 45 centímetros. ¿Ah? Ahí está. Entonces, la parte izquierda de esta diapositiva me da criterios para el espaciamiento del refuerzo que va a ir en la altura del muro. Y la parte izquierda y la parte derecha me da criterios para el espaciamiento del refuerzo transversal que va a ir en el ancho del muro. ¿Ah? En el ancho del muro. Ok. Muy bien. Entonces, miren, lo último aquí, pues, es este ejemplo que es el que vamos a desarrollar en la próxima clase. En la próxima clase. Aquí lo introduzco. Vamos a hacer un diseño de un muro de corte. Ahí está. Un diseño de un muro de corte cuyo F'C es de 4000 PSI y el acero de la varilla es grado 60. Entonces, aquí está 10 pies. 10 pies es la longitud del muro, 10 pies. La altura del muro es 12 pies y está sometida a una fuerza cortante última de 200 kg de carga lateral y además hay una fuerza axial de 100 kg, una fuerza de compresión de 100 kg. Entonces la pregunta es, calculemos el espesor del muro y calculemos las varillas de refuerzo. Esa es la pregunta que queremos contestar con base en todo lo que hemos estudiado en esta clase de hoy, ¿verdad? Entonces, este diseño lo vamos a desarrollar el próximo día de clase, que sería este viernes. Que sería este viernes. Okay. A ver, entonces, muchachos, preguntas hasta ahí. A ver, recuerdo lo siguiente, entonces. Recuerdo lo siguiente. Voy a volver a colocar esta presentación porque le agregué algunas diapositivas que no estaban en la presentación que coloqué ayer. Entonces, vuelvan a tomar esta presentación una vez terminada esta clase. Bueno, no es una vez terminada esta clase. Una vez terminada esta clase nos vamos a comer, ¿verdad? Después de comer, entonces van a encontrar ustedes pues ahí esta presentación actualizada. A ver, Teo, ¿quiere hablar algo? A ver. Tengo una pregunta, profesor. Dígame, Teo. Sobre el ejercicio que vamos a realizar, solamente quiero saber que una vez finalizando el cálculo que se tiene que hacer, tenemos que considerar el peso propio también, o sea, como una carga, o eso lo omitimos.
Bueno, vamos a suponer, Teo, que en estos 100 kip ahí está incluido el peso propio del muro. ¿Ah? Entonces, vamos a encontrar el espesor del muro, pero en estos 100 kip ahí supone que ahí está incluido el peso propio del muro y además cualquier carga vertical a que esté sometida a ese muro. ¿Ok? Gracias. Ok, excelente. Entonces, eso sería, entonces, muchachos, a ver, un momento, no se salgan, no se desconecten porque necesito la evidencia de las personas que han estado en esta clase, ¿verdad? Y que hemos recibido la clase pues en línea. Un momento, por favor, no se desconecten. Profesor, A ver, ¿quién quiere hablar algo? yo Ángel, entonces la clase del viernes queda para esta semana, ¿verdad? Sí, en esta misma semana, en línea siempre, el viernes. Ok, Viernes. gracias. Pues. Un momento, por favor. Profe, yo solo tengo una pregunta después que... A ver, Elis, un momento, Elis, un momento. Sí, profe, sí. A la que montón de gente que hubo finalmente, ¿ah? Quiero ver cuánta gente, 36 participantes. Bueno, yo soy uno de los 36, 35 serían entonces. Ahí miro ahí, Clavanegas, Katia, Luis Pineda, correcto. Ok. Entonces, miren muchachos, a ver, antes de que usted diga algo, Elis, la próxima clase vamos a desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Entonces yo necesito que ustedes ya hayan descargado la presentación, que la tengan ustedes a la vista, ¿verdad? La presentación, todo lo que han visto hoy va a quedar grabado también, se está grabando. Entonces ustedes van a poder escucharlo nuevamente, e incluso la gente que no pudo conectarse hoy, entonces lo va a tener a disposición. Elis, ¿quería decir algo, Elis? Sí, profe, era para la fuerza cortante proporcionada por el concreto. Era de suceder. En la tabla había un N último, entonces ese N último, ¿cómo se encontraba? No sé si... A ver, ahí está. Ajá. La tabla 11.546 sirve para calcular la fuerza cortante proporcionada por el concreto. Ok, se refiere a este NU. Sí, a ese, exacto. Ok, entonces explico la opción de cálculo detallada. Entonces vamos a tomar el menor entre 3.3 por lambda por la raíz cuadrada de F'(c) por H por D más NU. ¿Qué cosa es NU? Es la fuerza axial de compresión. ¿Ah? El NU, que para el ejemplo que vamos a desarrollar, este NU sería 100 kip. Elis. Ok, profesor. Entonces, NU es la fuerza axial a que está sometido el muro. N sub U es eso. ¿Ok? Es este mismo N sub U. Gracias, profe. Entonces, muchachos, a ver, yo sé pues que estamos transitando a esta nueva modalidad. Recuerden que nos vemos la próxima semana presencial, ¿verdad? La próxima semana es presencial. Y entonces allí pues va a haber oportunidad pues de consultar, que ustedes tienen que estudiar pues para hacer preguntas, uno tiene que estudiar antes. Y entonces ahí van a poder ustedes la próxima semana pues de hacer cualquier pregunta. O la hacemos de las maneras que ya conocemos, ¿verdad? Vía WhatsApp. Incluso muchachos podemos tener sesiones también, podemos tener sesiones en Zoom. ¿Ya? Yo puedo mandar el vínculo en Zoom y nos podemos reunir sin necesidad de que sea en el horario de clases. Ojo con eso, sin necesidad de que sea en el horario de clases. Tenemos alta flexibilidad para de ahora en adelante con esta opción
con esta opción, con esta modalidad con que estamos actualmente. ¿Ok? Bueno, si no hay más, entonces, muchachos, con eso ya nos despedimos, pues, vayamos a comer, los que no han comido, y ahí terminamos entonces, ¿verdad? Buenas noches, muchachos. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Está bien, profesor. Hasta el viernes, profe. Ok, hasta el viernes. Mañana nos vemos en Sismo, ¿verdad? Ahí les estaré mandando el vínculo correspondiente. Correcto. Ok, va pues. A la misma hora, ¿verdad, profe? A las 6:30. Sí, bueno, hoy 6:30 porque estaba ahí dándome problema el Zoom, ¿verdad? Pero normalmente debería ser a las 6. Yo le voy a mandar, cuando les mande el vínculo, ahí está la hora en la que nos vamos a ver, ¿verdad? Y espero que sea un poco más temprano mañana, ¿ok? Ok, correcto. Buenas noches. Profesor, mañana tendremos clase práctica en sismo. No, mañana vamos a desarrollar otro tipo de vibración. Mañana, no es clase práctica, mañana. No, pero clase podemos teórica. comenzar. ¿Qué dicen? ¿Habla César? Sí, habla César Castro. A ver, César. Es clase teórica. Es clase teórica, entonces. Ya, vamos a tener al inicio un ejercicio y luego clase teórica, ¿ok? Ok, vale, gracias. Entonces, nos vemos hasta mañana, profesor. Sí, está bien. Hasta mañana. Profe, tengo una consulta. A ver, Teo. Es con respecto a la clase del viernes. Como usted sabe que es un periodo, es la de sismo y la segunda es la de concreto, y como solo yo llevo concreto, le iba a preguntar pues que si sería con el mismo link o que sería, o cómo sería pues con esa clase, nada más, o sea, para estar más sabido. Van a ser dos vínculos distintos, Leo. Un vínculo de concreto al WhatsApp de concreto y el vínculo de sismo al WhatsApp de sismo, ¿ok? Para que sean distintos. Gracias, profesor. Profe, la siguiente semana haremos el primer parcial. Bueno, es que eso depende, Elis, del calendario. Del calendario. Necesitamos que Enger y Bosco se pongan de acuerdo con ustedes, pues, para que veamos el calendario de exámenes. Si la próxima semana ya tenemos examen de concreto, pues, no entraría muros de corte, solamente entraría losas en 2 direcciones. ¿Ok? Pero recuerden, el examen se debe hacer en semana presencial. La próxima semana, que es la semana número 2, o la siguiente, que es la número 4, que sea presencial. Solamente en semanas presenciales se hacen los exámenes. Creo que sería bueno que sea la siguiente, profesor, porque si tenemos consultas, hacerle o aclaraciones, no sé, pienso yo, pues. Ok, está bien, sí, puede ser, está bien. Tome nota de eso, Enger, entonces, ¿verdad? Pues puede ser la semana número 4, ¿verdad? De esta nueva modalidad. Recuerden, estamos en la semana 1 de esta nueva modalidad. La semana 4 es presencial. Bueno, ok, está bien. Vamos a hacer siempre... Profe, en todo caso... A ver, César. En todo caso, ¿cuáles serían los temas a abarcar en el examen? En el examen solamente losas en 2 direcciones, nada más. El muro de corte todavía no. Aunque sea en la semana 4, profe, no se evaluará muro de corte, o ya sí entraría. Fíjate que tremenda pregunta esa, Elis. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver entonces, ¿verdad? Porque según cómo hayamos avanzado, Elis, a ver, con la próxima clase que es este viernes, que es el diseño de muro de corte, podríamos incluir muros de corte, pues losa en 2 direcciones y muros de corte para ese examen, si lo hacemos en la semana 4. Pero de todas maneras, este muro de corte, van a ver, es facilito. Tiene que ser siempre un lunes, ¿verdad, profesor? El examen. Sí, un lunes, porque los exámenes tienen que hacerse en la hora correspondiente, porque hay clase. El examen se hace en semana presencial y habiendo clase. Ustedes van a tener clase esa semana, ¿verdad?
A ver, muchachos, ¿alguna duda? ¿Está bien eso? Lo que dije, ¿se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Todo claro. Perfectamente, profesor. Ok, excelente. Pues entonces, muchachos, ahí nos despedimos. Pues entonces nos vemos en la clase de mañana. Ok. Ok, buenas noches. Va pues. Ok, Buenas profe. noches.